La palabra redentora del Señor estará en Levíticos capítulo 1, versículos del 1 al 17. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere de rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar, delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirán en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote le ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Este libro de Levítico para muchos creyentes es un libro desconocido, un libro ignorado, que se pasa por alto muchas veces cuando se desea leer toda la Escritura, siendo este libro la clave para poder entender toda la Escritura y una de las razones principales por las cuales muchos creyentes no entienden este libro es porque no están en las condiciones espirituales para entenderlo. El Señor Jesucristo, al terminar su ministerio, dijo a sus discípulos que tenía muchas cosas que decirles todavía. Sin embargo, dijo el Señor a ellos, en Juan capítulo 16, versículo 12, que no estaban en la capacidad ni la madurez en aquel momento para sobrellevar estas cosas, y por lo tanto les prometió su Espíritu, para que en el futuro el Espíritu les guiara a toda la verdad. Este libro es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Hay más de 40 referencias en el Nuevo Testamento sacadas de este libro. Además, si uno dice que quiere estudiar la palabra de Dios, y claro que entendemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, sin embargo, si uno quiere estudiar las palabras dichas por Dios mismo, no hay otro libro que el de Levítico que contiene más palabras habladas de él directamente. Por eso enseñar esto requiere de mucha humildad y santidad. Este libro de Levítico, cuyo significado es aquello que concierne a los levitas, trata principalmente de la santidad y adoración a Dios. En la segunda parte del libro de Éxodo, Dios había dado instrucciones al pueblo de Dios sobre dónde debían adorar. Les había dado el plano del tabernáculo y este sería el lugar donde se encontrarían con Dios, donde debían adorarlo. Pero el libro de Levítico no trata de dónde debían adorarlo, sino de cómo debían de adorarlo. De hecho, en los últimos versículos del último capítulo de Éxodo, cuando Moisés terminó la construcción del tabernáculo, sucede esto. En Éxodo capítulo 40, versículos 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Este libro nos dará la receta de cómo mantener la comunión con el Señor debido a lo que somos, un sacerdocio santo. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está hablando de nosotros como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Lo mismo vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchas personas sinceras fracasan en su fe porque a pesar de su sinceridad nunca han entendido lo que significa cuando la palabra de Dios dice que somos sacerdotes, que poseemos el sacerdocio santo con el propósito de ofrecer sacrificios y ofrendas a nuestro Dios. Este libro también nos enseña cuál es el sacerdocio que hemos recibido. Muchas veces pensamos que lo del Antiguo Testamento no tiene tanta importancia, pero es imposible entender el Nuevo sin el Antiguo. Por ejemplo, haciendo una relación, este libro de Levítico corresponde al libro de Hebreos del Nuevo Testamento, y es imposible entender el libro de Hebreos sin primero entender el Levítico. La palabra clave en este libro es santo, santísimo o alguna forma de esta palabra, como en Levítico capítulo 19 versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahora, para ver el contexto del tiempo en que se escribió este libro, veamos en Éxodo capítulo 40 versículo 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Ahora Números capítulo 1 versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. También en Números capítulo 10 versículos del 11 al 12. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Es decir, que lo que encontramos en Levítico pasó aproximadamente en un poco más de un mes en el desierto de Sinaí hasta cuando partieron de ahí. Ahora, la mayoría de los eventos y las palabras de este libro giran alrededor del tabernáculo de reunión, ya terminado, donde Dios empezó a morar entre los hombres antes del templo, un lugar provisional, aunque en el Nuevo Testamento varias veces Pablo y Juan hablan de este cuerpo en que vivimos como nuestro tabernáculo, donde mora Dios. El tabernáculo de ese entonces tenía 3 divisiones: el atrio, donde se ofrecían los sacrificios; el lugar santo, donde estaban los muebles del tabernáculo, el candelabro, el altar del incienso; y luego estaba el lugar santísimo, donde moraba Dios, donde estaba el arca del pacto representando la presencia y la gloria de Dios. Corresponden a las 3 partes del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Este cuerpo es donde tenemos contacto con el mundo. En el atrio la gente de afuera llegaba. También está el alma, el lugar en donde el hombre establece su comunión con Dios. Pero dentro del alma tenemos un espíritu, y el creyente tiene un espíritu nacido de nuevo. En el momento que viene el Espíritu Santo, dicho sea de paso, el cuerpo será renovado en la venida de Cristo. El alma está siendo renovado en este tiempo, conformándose a la imagen de Cristo, y el espíritu es el que nace de nuevo, y es en el espíritu donde mora Dios. Ahora, nos hacemos las preguntas: ¿qué puedo sacar de Levítico y aplicarlo a mi vida? Dice Lucas capítulo 24 versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, veremos en Levítico lo que se habla de Cristo, sobre todo en su santidad. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vemos a Pedro haciendo uso de Levítico. Está hablando a los creyentes del nuevo pacto. Les dice: como hijos obedientes, quiero que vivan santos como Él es santo. Veamos ahora Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está usando el lenguaje del Antiguo Testamento para exhortar acerca de lo que es la verdadera adoración,
Y cuando Pablo escribe esta palabra sacrificio, emplea la misma palabra que vamos a ver muchas veces en Levítico, que se traduce como holocausto. Y si uno no entiende el libro de Levítico, no puede entender Romanos capítulo 12, versículo 1. Muchos pastores predican con fuego este versículo, exhortando a su membresía a presentarse como sacrificio vivo, pero muchas veces ni el pastor ni sus ovejas entienden lo que es un holocausto, y a pesar de sus buenas intenciones no saben qué hacer. También aprenderemos que somos un lugar santo. Dice 1 Corintios capítulo 3 versículos del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos un lugar santo, somos el tabernáculo de Dios en este mundo. También 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios y que no sois vuestros? En Efesios capítulo 2, versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos un lugar santo, como individuos o colectivamente como iglesia. En este libro aprenderemos de las 5 tipologías de ofrendas o sacrificios. Dice Levítico capítulo 7, versículos del 37 al 38. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Aquí están los 5 sacrificios más el de las consagraciones que solo era hecho por los sacerdotes. Estos son los 5 por orden en que están en los primeros capítulos de Levítico. El holocausto, la ofrenda de oblación, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria por la culpa. En donde primero la ofrenda de holocausto habla del sacrificio fundamental, que en el Nuevo Testamento sería el sacrificio de Cristo. Luego la ofrenda de oblación, que es una ofrenda sin sangre, habla de cómo es que hemos de ofrecer el fruto de nuestras vidas, la labor de nuestras manos. Muchas veces hacemos hincapié en la gracia del Señor, de ser salvos por la gracia, no por obras, y nos olvidamos de un hecho muy importante: somos salvos por la gracia con el propósito de hacer buenas obras. La ofrenda de paz nos enseña que nosotros, al comprender el mensaje de las 2 primeras ofrendas, nos conduce a la paz con Dios y a la paz de Dios. Luego la ofrenda por el pecado tiene que ver más con nuestra naturaleza pecaminosa, y la ofrenda expiatoria, que tiene que ver con los pecados específicos que resultan como consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa, por el daño causado. Y por eso a veces es difícil distinguir entre las 2 últimas. Así que dicha esta introducción, empezamos en el versículo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Este libro de Levítico en hebreo es llamado Vayikra, que significa el Señor llamó, porque los títulos en hebreos corresponden a la primera palabra con significado léxico relevante en cada libro. Así el Señor llamó a Moisés, y lo sigue siendo hoy. Vemos que el primer impacto del mandamiento lo recibe Moisés de Dios para ministrar al pueblo. La voz del mandamiento santifica a Moisés primero, para que después Moisés santifique al pueblo, y lo llama a Dios desde el tabernáculo donde moraba entre su pueblo. Tabernáculo que él mismo diseñó. Dice Éxodo capítulo 25, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Tabernáculo donde sacrificaremos sacrificio de júbilo como el salmista. Dice Salmos capítulo 27, versículo 6. Luego levantarán mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. De la misma manera que el tabernáculo de reunión era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, así también Jesucristo en medio nuestro. Dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 2 de nuestro pasaje principal. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová,
de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Dios le está diciendo a Moisés, así es como funcionará esto si quieren mi gloria y si quieren estar cerca de mí. Establezcamos algunas reglas básicas para acercarse a mí y adorar en santidad. Esto es en gran parte del contenido de este libro de Levítico, y todo tiene que ver con cada sacrificio, cada ritual de limpieza y cada función del sacerdote tienen un propósito. Todo lo que la gente debía hacer para no ser expulsado del santuario. Hay códigos de santidad que se dan en el libro de Levítico, para lo cual fueron llamados. Esto es ser sacerdotes santos y nación santa. Dice Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 3 de nuestro texto principal. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Dentro de estas ofrendas hay diferentes tipos de animales. Primero, esto significa que Dios dice, si no puedes pagar esto, da esto otro. Anhelo otorgar expiación para todas las personas. No soy selectivo en mi salvación, que sea accesible para todas las personas. Y lo que tenían en común estas ofrendas es que debían ser macho y sin defecto. Antes de alcanzar este punto, la persona que presentaba la ofrenda tenía que hacer una selección del animal que iba a presentar ante el Señor. Tenía que ser de cierta edad y tenía que ser sin defecto. Y debido a esta última razón se tenía que hacer un examen minucioso de la ofrenda, pues el Señor no aceptaría un sacrificio que fuera cojo, imperfecto o herido, o deficiente en cualquiera de sus partes o cualquier defecto. Él requería una ofrenda sin defecto, en este caso de vacuno. Ahora, esta ofrenda de holocaustos es la primera ofrenda de las 5 que mencionamos antes, porque Dios está mirando desde arriba y primero mira el sacrificio que su pueblo ofrece, para recordar el valor del Mesías que se convertirá en el sacrificio en el día futuro. Pero si lo vemos del punto de vista del hombre, está invertido el orden. Empezaríamos por la ofrenda de la culpa y la transgresión. El hombre necesita el perdón de los pecados. Dice el versículo que estamos tratando, de su voluntad lo ofrecerá. Dios no quería una ofrenda forzada en el holocausto. Cada animal debía ser ofrecido libremente. Esto ilustra el principio de que Dios quiere que le demos nuestros corazones libremente, para que Cristo se haga cargo de ello, que Él sea nuestro sustituto, porque vemos aquí que el oferente tiene defectos, pero el animal, la ofrenda, no debía tener defectos. Y así poder decir lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 4 de nuestro texto base. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Elemento esencial en los sacrificios de la ley ceremonial está en este texto, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. También hay otros textos sobre esto, como en Levítico capítulo 3, versículo 2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. También en Levítico capítulo 3, versículo 8. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Está también en la segunda parte de Levítico capítulo 4, versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. También en Levítico capítulo 4, versículo 15. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Igual en Levítico capítulo 4, versículo 24. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degolla el holocausto. Poner la mano sobre la cabeza de la ofrenda y degollar la víctima son acciones mencionadas en una conexión íntima a lo largo de todo el libro de Levítico. En el enunciado, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, todo lo que antecede es importante, pero este es el verdadero acto de sacrificio en lo que concierne a la persona del oferente. ¿Qué significaba esto? Quería decir 4 cosas, y la primera era una confesión.
El que ponía su mano sobre la cabeza de la ofrenda hacía una confesión de pecado. En segundo lugar, la imposición de manos significaba aceptación. Al poner su mano sobre la cabeza de la víctima, la persona que traía la ofrenda quería significar que reconocía que la ofrenda era por él mismo. En tercer lugar, diremos que esta imposición de manos significaba transferencia. La persona que ofrecía el sacrificio ya había confesado su pecado y ya había aceptado a la víctima presentada en ese momento como su sacrificio, y ahora se daba cuenta mentalmente que su culpa, por designio divino, era transferida de él al sacrificio. Asimismo, esta imposición de la mano sobre la cabeza de la víctima significaba identificación. El adorador que ponía su mano sobre el becerro decía: «Oh grandioso Señor, te ruego que me identifiques con este becerro, y a este becerro lo identifiques conmigo. Ha habido una transferencia de mi pecado, ahora te suplico que permitas que yo sea considerado como transferido a esta víctima, y que sea representado por ella». En otras palabras, el oferente estaba arrepentido de su pecado. Versículo 5 de nuestro texto principal. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. El que traía la ofrenda, el que ponía sus manos sobre la cabeza del becerro, era el mismo que se suponía que degollaba al animal, el que daba el golpe de muerte, cortaba la vena yugular del becerro en presencia de los sacerdotes en el tabernáculo de reunión. Este era un testimonio solemne de la necesidad del sacrificio, una confesión del hecho. Necesito expiación por mi pecado. Y todo sacrificio que se hacía debía hacerse en la presencia de Jehová. La sangre que representaba la vida del animal, según Levítico capítulo 17, versículo 11, se rociaba en el altar del sacrificio por los sacerdotes. Versículo 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Probablemente los sacerdotes ayudaban cuanto fuera necesario haciendo el pesado trabajo de desollar, esto es, quitar la piel o parte de ella, y luego cortar en piezas al animal. Seguimos en el versículo 7 de nuestro texto principal. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Al parecer, los sacerdotes no podían simplemente conformarse con apilar maderas sobre el altar, tenían que colocarse de la manera adecuada para tener un buen fuego donde se podía quemar la ofrenda. Versículo 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas y la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Lo mismo, todas las partes del animal debían de colocarse de manera conveniente para que se queme bien. Versículo 9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Los intestinos y las piernas tenían que ser lavadas con agua. Hablando espiritualmente, la mente y el caminar deben estar bien consagrados si queremos dar buenas ofrendas de obediencia. Porque, por ejemplo, existe una línea directa de comunicación que va desde el cerebro al aparato digestivo. Tener una condición digestiva puede hacer que uno se sienta ansioso o tenga angustia emocional. Esto también representa que para ir a adorar y hacer trabajo espiritual, uno no debe ir con el estómago lleno. Ahora, dice la última parte que estamos tratando. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Es decir, al Señor esto le producía una buena aroma de parte del pueblo de Israel. Pero ¿qué hay de la iglesia? Veamos en Hebreos capítulo 13, versículos del 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Vean que no es solo sacrificio de alabanza lo que agrada a Dios, sino de hacer el bien, como cuando se lo hicieron al apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
y un buen sacrificio es estar siendo edificados y trayendo ofrenda de obediencia. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 5 al 8. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 10. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. El procedimiento aquí para ovejas o cabras era esencialmente el mismo que el de la ofrenda de un becerro, excepto que la oveja y la cabra no se desollaban. Un becerro presentado como ofrenda quemada tenía que ser desollado, pero no una oveja o una cabra. Lo mismo será para el ave, si se presenta como ofrenda, que aparece en el versículo 14 de este primer capítulo. Ahora, ¿qué es lo que Dios está diciendo con esto? Que si no puedes hacer de esta manera, puedes hacerlo de esta otra manera. Él está dando opciones porque la gente no podía darse el lujo de traer un becerro o una cabra. Podía ser 2 palominos. Significa que Dios desea que todos puedan recibir expiación, que la salvación sea accesible a todas las personas. Si no conoces a Cristo, hoy puedes salvarte, y no es necesario pasar por ritos religiosos, no tienes que esperar un cierto tiempo, no tienes que estar en un lugar sagrado correcto. Entonces, ¿cómo hace una persona para llegar a Dios? Dice Hechos capítulo 17 versículos del 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Es gratis, solo tienes que arrepentirte. Así vemos en estos sacrificios que todas las personas podían alcanzar expiación, pero seremos llamados para que sigamos sus pisadas. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén.